Mm. Hay una sensación que, bueno, creo que todo el mundo ha tenido alguna vez. Miras el mundo, las noticias, lo que pasa a tu alrededor, y ves tanto caos, tanta injusticia, que lanzas una pregunta al aire, casi un suspiro. ¿Pero por qué? Sí, totalmente. ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Hay de verdad alguien al mando? Pues bien, hoy vamos a sumergirnos en un texto antiguo que se hace exactamente esa misma pregunta, pero con una valentía, brutal. Hablamos del libro de Habacuc. Es un profeta muy particular porque en lugar de hablar en nombre de Dios al pueblo, hizo lo contrario. Se plantó delante de Dios y le llevó sus quejas, sus dudas, su frustración. Es que esa es la clave de Habacuc y por lo que sigue siendo tan relevante hoy. No es el típico profeta que sube a una colina y lanza condenas. ¿No? Es casi la figura de un amigo que se sienta contigo en tu peor momento de duda y se atreve a decir en voz alta lo que tú estás pensando por dentro. Exacto. Lo que tenemos en nuestros apuntes es el desglose de ese viaje, que es casi, bueno, una obra de teatro en 3 actos. Empieza con una queja visceral, pasa por una espera tensa y termina en un lugar totalmente inesperado. Un viaje desde el por qué hasta el a pesar de. Nuestra misión hoy es seguir ese recorrido, paso a paso, para entender la transformación, que es lo que descubre por el camino. Pues empecemos por el principio, por ese primer acto que es pura confrontación, el capítulo 1. Vale, vamos a desglosar esto. El libro arranca con una fuerza tremenda. No hay introducción, no hay saludos. Es directamente la voz de Habacuc gritando su frustración. Directamente, mira a su alrededor, en su propia nación, Judá, y el panorama es desolador. Violencia, peleas constantes, injusticia. Llega a decir que la ley ha perdido su fuerza. Mm. Es el lamento de alguien que cree en la justicia, pero no la ve por ninguna parte. Y le pregunta a Dios, ¿hasta cuándo voy a clamar y no oirás? Y fíjate en el matiz, porque es clave. Habacuc no es un ateo que duda de la existencia de Dios. No, para nada. Su problema es más complejo y diría más doloroso. Cree que Dios existe, pero no entiende su silencio, su aparente pasividad. Es el gran dilema teológico, ¿no? ¿Cómo puede un Dios bueno y soberano permitir un mundo que parece gobernado por el mal? Es una pregunta que nos hacemos todavía hoy. Totalmente. Es la pregunta del millón. Y entonces, Dios responde. Pero la respuesta no es lo que uno esperaría. No hay una palmadita en la espalda ni una promesa de que todo se arreglará pronto. Para nada. La respuesta es, de hecho, profundamente desconcertante. Dios le dice, mira entre las naciones y asómbrate, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. Uf, Y esa obra es que va a levantar a los caldeos, los babilonios, para que sean su instrumento de juicio contra Judá. ¿y la descripción que hace de los babilonios es para echarse a temblar? O sea, no dice que va a enviar un pueblo justo a poner orden. No, no. Los describe como una nación cruel y presurosa, sus caballos más ligeros que leopardos, sus jinetes como águilas que vuelan para devorar. Es decir, la solución de Dios al problema de la violencia en Judá es una violencia aún mayor. Exacto. Y aquí es donde Habacuc, en lugar de callarse, redobla la apuesta. Si la primera queja era por la inacción de Dios, la segunda es por el método de su acción. Claro, es casi un argumento legal el que presenta. Le dice a Dios, un momento, entiendo que merecemos un castigo, pero ¿vas a usar a una nación infinitamente más malvada que nosotros para ejecutarlo? ¿Tú, que tienes los ojos muy limpios para ver el mal? No le cabe en la cabeza. La lógica se rompe. Es una audacia increíble. Y para que se entienda bien su punto, utiliza una imagen potentísima. La metáfora de la pesca. Es una imagen brutal. Describe a los babilonios como un pescador sin escrúpulos, que lanza su red y arrastra a las naciones, como si fueran peces. Mm, Pero lo que más le duele a Habacuc, el colmo de la perversión, es que después de la captura, ese pescador le ofrece sacrificios a su propia red. a la red. Adoran su poder militar, su propia fuerza, en lugar de reconocer a la mano invisible que les ha permitido tener éxito. O sea, no solo son crueles, sino que su propio éxito les ciega. Adoran la herramienta en lugar de a la mano que se la ha permitido usar. Ahí la queja de Habacuc cobra una nueva dimensión. Es casi una defensa del honor de Dios. Precisamente. Así que el capítulo 1 nos deja en un punto de máxima tensión. Habacuc ha lanzado sus dos grandes preguntas.
ha recibido una respuesta que le ha generado más dudas que certezas y bueno, termina el capítulo en silencio, esperando. La pelota está de nuevo en el tejado de Dios. Vale, el capítulo 1 nos deja con Habacuc en silencio, casi en un callejón sin salida. Ha gritado, ha protestado, y la solución que le han dado es peor que el problema. ¿Cómo se sale de ahí? ¿Se rinde o...? Hay un cambio de estrategia total, y es uno de los giros más importantes del libro. Habacuc pasa de la queja a la espera activa. Ajá, él mismo lo dice al empezar el capítulo 2. Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá. Abandona, digamos, el campo de batalla de la discusión para subir a una torre de vigilancia. Me impresiona ese cambio de actitud. Pasa de gritar a... esperar. Dice que se subirá a su torre de guardia. ¿Es una forma de decir que se rinde o es algo más activo? Es totalmente activo. No es resignación, es estrategia. Piénsalo, cuando estás en medio de una discusión acalorada, no escuchas nada. Claro. Él entiende que para recibir una respuesta clara, tiene que salir del ruido, buscar una nueva perspectiva, callarse para poder oír. Es un acto de fe deliberado. Voy a callarme y a prepararme para escuchar, porque confío en que se me va a decir algo. Y se le dice. Dios vuelve a responder, pero esta vez la respuesta es diferente. Sí, aunque primero le da una instrucción muy concreta. Le dice que la visión que va a recibir tiene que escribirla y hacerla tan clara, tan legible, para que corra el que leyere en ella. Ah, Es decir, esto no es un secreto para ti, Habacuc, es un mensaje público que necesita ser entendido por todos. Pero, y aquí viene lo difícil, le añade una advertencia. Aunque la visión tardare aún por un tiempo, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Eso es durísimo. Le está diciendo, tengo un plan, es seguro, pero no va a seguir tu calendario. Y esto nos lleva a la pregunta central. ¿Cómo se vive en ese mientras tanto? Claro. ¿Cómo se mantiene la cordura y la fe cuando la justicia prometida tarda y el caos sigue ahí fuera? Y esa es exactamente la pregunta que Dios responde con el versículo que es el corazón de todo el libro. Una frase que resonaría siglos después y se convertiría en uno de los pilares de la Reforma protestante. Es el versículo 4 del capítulo 2. Mas el justo, por su fe, vivirá. Exacto. Ahí Dios traza una línea en la arena. Por un lado, te dice, está el soberbio, el alma que no es recta, el babilonio, que se hincha de orgullo y confía en su propia fuerza, en su red de pesca. Claro. Su destino es el fracaso. Y por otro está el justo. Y la clave de su supervivencia, de su vida, no es lo que ve con sus ojos, que es caos, sino su fidelidad, su confianza inquebrantable en el carácter y la promesa de Dios. Vivir por fe es confiar en el carácter de Dios cuando las circunstancias gritan lo contrario. O sea, que Dios le está dando una hoja de ruta de la justicia que viene. No le dice, confía en mí y ya está, sino que le va a mostrar punto por punto que cada tipo de maldad tendrá su consecuencia específica. Eso es muy potente. Es una garantía. Para que Habacuc no piense que los babilonios se van a salir con la suya, Dios pronuncia lo que se conoce como los 5 ayes, que son 5 sentencias de juicio contra ellos. Es como si le dijera, los estoy usando sí, pero no estoy ciego a su maldad, y van a pagar por ella. Vamos a verlos porque son muy gráficos. El primer aye es contra el codicioso, el que acumula riquezas que no son suyas. La sentencia... Los pueblos que ha saqueado se levantarán y los saquearán a él. Es una justicia poética. El segundo aye es contra el ambicioso, el que construye su casa y su seguridad sobre la injusticia, sobre ganancia deshonesta. Y su castigo. Su castigo. Las mismas piedras y vigas de su casa clamarán contra él. Su propia seguridad se volverá su acusación. El tercero va contra el violento, el que edifica la ciudad con sangre. Su final es que todo su trabajo, todo lo que ha construido con opresión, será para el fuego, se consumirá en la nada. Luego está el cuarto, que es especialmente cruel. Sí, es el ay contra el degradante, el que da de beber a su prójimo, lo emborracha para poder ver su desnudez, para humillarlo. La sentencia es que él mismo beberá de la copa de la ira de Dios, y la deshonra cubrirá su gloria. Es un eco directo de su propio pecado. Y el último, el quinto ay, va a la raíz de todo, la idolatría. Es contra el que confía en estatuas mudas, en ídolos de madera y piedra. El resultado, la ironía final, el que confía en un Dios mudo quedará en silencio ante el único Dios vivo y verdadero.
Y esa idea conecta directamente con el versículo que cierra el capítulo, una frase solemne y atronadora que lo pone todo en perspectiva. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Exacto. Después de todo el ruido de las quejas de Habacuc, de la arrogancia de Babilonia, de las guerras, la imagen final es de silencio absoluto ante la soberanía incontestable de Dios. El control último no lo tiene el imperio de turno. Esa imagen final del capítulo 2, la de toda la tierra callando ante Dios en su templo, parece que es el punto de inflexión definitivo para Habacuc, porque entramos en el capítulo 3 y el tono cambia por completo. Radicalmente. Ya no hay debate, no hay preguntas. El duelo se ha convertido en un himno. Es una de las transformaciones más espectaculares de la literatura bíblica. El libro pasa de la prosa del debate a la poesía de la adoración. Habacuc ha recibido la respuesta que necesitaba, y no era una explicación de cada detalle, sino una revelación de quién es Dios. Y eso lo cambia todo. El capítulo empieza con una oración, pero es muy distinta a sus quejas iniciales. Ahora dice, «Oh Jehová, he oído tu palabra, y temí». Ya no discute. No, muestra reverencia. Y su petición ya no es ¿por qué?, sino en la ira, acuérdate de la misericordia. Ha asumido la realidad del juicio. Entiende que es necesario y justo. Pero ahora apela no a la justicia de Dios, sino a su misericordia. Reconoce que el juicio viene, pero confía en que el carácter de Dios incluye la compasión. Y a partir de ahí, para fortalecer esa misma fe, hace algo extraordinario. Empieza a recordar. El poema es un recorrido por los actos de poder de Dios en la historia de Israel, sobre todo en el Éxodo. Es como si, para afrontar un futuro incierto, se pusiera a repasar el historial de fidelidad de Dios en el pasado. Es una técnica espiritual potentísima. Cuando tu presente te abruma y tu futuro te asusta, mira a tu pasado y recuerda las veces que Dios ha actuado. Y las imágenes que usa son cósmicas, espectaculares. Sí. Describe una teofanía, una manifestación de la gloria de Dios. Habla de la tierra temblando, los montes desmoronándose, el sol y la luna deteniéndose en el cielo. Es un despliegue de poder absoluto sobre la creación. Pero no es un poder arbitrario, no es una demostración de fuerza sin más. El poema deja muy claro el propósito de todo ese poder, ¿verdad? Absolutamente. El versículo 13 es el eje de esta sección. Dice, «Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido». Todo ese poder cósmico tiene un objetivo muy personal y concreto, la salvación de su gente. El juicio sobre los opresores no es el fin, es el medio para liberar a los oprimidos. Y esta comprensión es lo que lleva a Habacuc al clímax de su viaje. Llegamos a los versículos finales, del 16 al 19, que son de una honestidad brutal y una fe madura que, pone los pelos de punta. Empieza reconociendo su propia reacción física. Dice, «Oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios». No es un superhéroe, siente el miedo en sus huesos. Y eso es fundamental. La fe que describe Habacuc no es la ausencia de miedo. Claro. Es la decisión de confiar a pesar del miedo. Acepta que va a temblar, que va a sentir el pánico, pero no va a dejar que ese pánico dicte su conclusión final. Y esa conclusión es una de las declaraciones de fe más famosas de la historia. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento. Está describiendo un escenario de colapso total. Para una sociedad agraria como la suya, eso no es una mala racha económica, es la hambruna, la ruina, la muerte. Es el peor escenario posible, la aniquilación de toda fuente de sustento y seguridad. Y es justo ahí, en esa hipótesis de desastre absoluto, donde suelta la bomba. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Es increíble. Su alegría ya no está anclada a las circunstancias. Ha desconectado su gozo de la producción de la higuera o de si hay vacas en el corral. Su fuente de alegría se ha desplazado por completo desde las bendiciones de Dios hasta la persona de Dios. Exacto. Da igual lo que pase o no pase. Su motivo para la alegría permanece intacto, porque Dios mismo no cambia. Ha encontrado un gozo a prueba de catástrofes. Y cierra el libro con una última imagen, una metáfora preciosa de lo que esta nueva fe significa en la práctica. Versículo 19. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Y esa imagen de los pies de cierva me parece increíblemente poderosa.
Las ciervas son famosas por su agilidad, por moverse con una seguridad pasmosa por riscos y terrenos escarpados donde cualquiera se despeñaría. Claro. No promete quitar las montañas peligrosas del camino, promete darte la agilidad para moverte por ellas. Es una promesa de capacidad, no de comodidad. Creo que esa es una distinción que se nos escapa a menudo. Es la imagen perfecta de la estabilidad en medio de la crisis. No te saca del problema, pero te capacita para caminar sobre él. Si hacemos un resumen rápido, el arco es perfecto. En el capítulo 1 su foco está en las circunstancias, y su respuesta es la queja. En el capítulo 2 cambia el foco a la revelación de Dios, y su respuesta es la espera paciente. Y en el capítulo 3, su foco está ya únicamente en el carácter de Dios, y su respuesta final es la adoración incondicional. Y queda un último detalle en el texto, una pequeña nota al final que a menudo pasamos por alto, pero que le da un significado colectivo a todo el viaje. La última línea del libro dice: al jefe de los cantores, sobre mis instrumentos de cuerdas. Una nota musical. Exacto. Nos está diciendo que esta lucha tan personal, este debate tan íntimo y doloroso de Habacuc con Dios, no se quedó en su diario privado. Ya. Lo convirtió en una canción, en un himno para que toda la comunidad lo cantara en el templo. Su angustia personal se transformó en un instrumento de esperanza para todos. Su duda procesada se convirtió en adoración comunitaria. ¡Qué maravilla! De la queja solitaria al himno colectivo. Y creo que ahí nos deja este texto una idea final para reflexionar, algo en lo que pensar. Nos plantea una pregunta. ¿Qué pasaría si, en nuestros momentos de crisis e incertidumbre, en lugar de exigirle a la vida respuestas que calmen nuestras circunstancias, empezáramos a buscar un conocimiento más profundo de un Dios que nos pueda sostener, a pesar de ellas? ¿Cómo cambiaría eso nuestra forma de mirar al futuro?